¿Qué tal? Muy buenas noches. La imagen que vimos el pasado lunes en Madrid, en concreto en la Audiencia Nacional, es una imagen ya para la historia. Veíamos a la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Bárcena, delante de un juez, el juez Fernando Grande Marlasca, declarando como testigo y víctima de unos hechos que ocurrieron hace algo más de 2 años en Toulouse, Francia, cuando varias personas le estamparon 3 tartas en la cabeza y en la cara durante un acto oficial. Hay 4 personas que se enfrentan a penas de entre 5 y 9 años de prisión por esa acción que se reivindicó como protesta por las obras del tren de alta velocidad. Hoy queremos abordar esta cuestión que ha generado todo un debate en la arena política, cuando no en la propia sociedad. Una sociedad que ve cómo una parte de ella queda fuera y hay que meterla dentro. Nos referimos a quienes perciben la denominada renta de inclusión social y que desde la semana pasada tenían una nueva ley que marca ya las condiciones para recibir esas ayudas. ¿Es la mejor ley posible? Bueno, pues nos haremos esa pregunta, a la par que nos preguntaremos también por la Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el gobierno de Rajoy y que endurece las sanciones por movilizarse en la calle, por ejemplo, por hacer un escrache. Esto es Navarra en Abierto, comenzamos. Lo que ven son 31 síes y 17 noes. Los síes son la suma de los votos de los parlamentarios de UPN, PSN y el Partido Popular. Los noes de Izquierda Esquerra, Aralar, Nafarroa Bai, Geroa Bai y Bildu. Los síes daban luz verde a la propuesta socialista de renta de inclusión social. Los noes la rechazaban porque tenían otra propuesta que previamente no había prosperado. 2 posturas distintas de entender una misma realidad, la de las personas que necesitan un dinero para comer, para vivir, porque no tienen ningún modo de obtenerlo si no es a través de las propias instituciones. Se llama renta de inclusión social. Y de todo, y vamos a abordar esta mesa de debate en Navarra en Abierto. Saludamos a Pedro Rascón, del Partido Socialista. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Saludamos también a Chema Mauleón, de Izquierda Esquerra. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Saludamos a Sergio Sayas. Buenas noches, de UPN. Buenas noches. Y saludamos también a Bacarcho Ruiz, la portavoz parlamentaria de Bildu. Gabón, buenas noches. Gabón. Vamos a entrar en materia y lo vamos a hacer hablando, como decimos, de esta nueva ley de renta de inclusión social que quedó aprobada la semana pasada en el Parlamento. Había 2 propuestas sobre la mesa, una propuesta por la oposición, salvo el Partido Popular y el PSN, que presentaba la suya y que fue a la postre la que salió adelante con la suma de votos de regionalistas y populares. La renta de inclusión social se amplía de 24 a 30 meses. Podrá ser prorrogable de manera extraordinaria, aunque en ese caso se percibirá el 80% de la cuantía. Las familias con menores de 16 no agotarán la ayuda y se priorizará el alquiler, el empleo social y la igualdad de oportunidades en educación para las familias con problemas. Es la ley que ha conseguido sacar adelante el Partido Socialista con el apoyo de UPN y Partido Popular. Se ha rechazado, por tanto, la Carta de los Derechos Sociales que proponían el resto de los grupos y que pretendía que la renta de inclusión social se pudiera prorrogar sin límite en los casos necesarios. No queremos una renta asistencial, queremos una renta de ciudadanía activa, de ciudadanía que pueda estar incluida, de ciudadanía que tenga posibilidad de desarrollarse trabajando. Cuando la oposición hace propuestas razonables, pues por parte de UPN no hay ningún inconveniente en admitirlas, analizarlas y, si es preciso, votarlas, como en esta ocasión. Entendemos que, además de crear un sistema solidario, debemos crear un sistema sostenible, porque la demagogia es muy fácil, pero luego hay que ser capaces de sostener el sistema que estamos creando, ¿no? El resto de la oposición denuncia que esta ley es solo un parche de la renta de inclusión social, una ley, aseguran, injusta, que sigue dejando a personas sin recibir ningún tipo de ayuda. Proponen, en definitiva, cubrir las necesidades básicas y que tengan fecha de caducidad. No querían garantizar ustedes que en Navarra ninguna familia se quedara sin exclusión. Y buscaron este otro subterfugio. Como ustedes no paran de aplicar recortes, ¿cuál es su lógica? Hay que recortar para que se sostengan. Lo que es cierto es que cuando un perceptor agota todas las posibilidades se queda sin nada. ¿Y entonces qué opciones tiene? El Ejecutivo Foral calcula que a finales de este año percibirán la renta de inclusión social unas 10.000 personas. Pues la primera pregunta que nos hacemos, puesto ya sobre la mesa este asunto, es si es suficiente, si no lo es. Sergio Sayas, adelante.
Hombre, suficiente, podemos decir que nunca nada es suficiente, porque efectivamente la realidad que hoy tenemos en España y en Navarra es una realidad en la que hay muchas familias pasándolo mal, y a pesar de que Navarra tiene los mejores ratios de España en cuanto a la situación de exclusión social y de la pobreza y uno de los mejores ratios de Europa, conocíamos esta misma semana un informe que desde luego no es un informe alentador. Hay mucha gente en Navarra sufriendo y pasándolo mal. Por tanto, todos los esfuerzos que se puedan hacer de la administración seguramente nunca podrán paliar el 100% de las necesidades que esas personas tienen. Pero evidentemente también los recursos son limitados y el dinero es el que entra a la administración, y para ponerle un ejemplo del esfuerzo que en este momento los ciudadanos navarros estamos haciendo en una materia tan solidaria como esta y tan de derecho como es esta, pues en el año 2006 aproximadamente en torno a los 6-7 millones se llevaba lo que entonces se llamaba renta básica, que vendría a ser hoy la renta de inclusión social. Este año van a ser unos 30 millones de euros. Es una gran diferencia presupuestaria. Han sido casi 72 millones de euros los que el Gobierno de Navarra dedicó el año pasado, este año en el que estamos, a políticas de inclusión social. Yo creo que esta ley que hemos aprobado, que venía de la mano del Partido Socialista, primero consigue que más personas se puedan beneficiar, y eso ya es muy importante. Segundo, que se puedan beneficiar por más tiempo, porque se amplía ese plazo. Tercero, que cuando se cumplan una serie de requisitos, como por ejemplo tener menores a su cargo, tener dependientes a su cargo, nunca se agote esa prestación. Eso también son cosas positivas. Y lo decía el portavoz de UPN que hemos escuchado, cuando se trabaja con seriedad, cuando se traen propuestas, es muy fácil encontrarse, es muy fácil llegar a acuerdo, y creo que eso es positivo para Navarra. Y sin embargo, a ustedes no les convence esta nueva ley, ¿no? Pues no nos convence no por lo que suma, sino por lo que no. Es decir, yo creo que hay una serie de datos que es bueno que se conozcan, ¿no? La ley de renta básica, ahora de inclusión, se cambia inicialmente en el 2012. Y es en el año 2012 precisamente cuando se quedan 3.500 familias, no son datos nuestros, sino del propio gobierno, fuera del sistema de renta básica. Es decir, que ahora estamos paliando una parte de lo antes recortado. Con este sistema con este nuevo sistema podemos decir que esas 3.500 familias que quedaron fuera, entre 1.000 y 1.500 se pueden sumar a estar incluidas dentro del sistema de inclusión de renta básica. ¿Cuál es el problema? Las 2.000 que quedan fuera. Es decir, ¿qué hacemos con aquellas familias que ni tienen prestación por desempleo, ni tienen la ayuda de los 400 euros, y además la ley del 2012 les dejó sin ayuda y con esta no les solucionamos? Nuestro planteamiento, desde luego, es que con un esfuerzo presupuestario algo superior hubiéramos cubierto ese conjunto de familias que son, vamos a decir, las que efectivamente están en una peor situación en Navarra. ¿Y qué hacemos con esas personas, señor Rascón? ¿Las contemplan ustedes en esta propuesta que llevaron al Parlamento o no? Yo creo que en la propuesta que nosotros llevamos hay un principio básico, que es que huir un poco del concepto limosna, que parece que en algunos casos se utiliza, e ir hacia un concepto real de inclusión. Y la inclusión supone también la inserción laboral, la no eternización de un tipo de ayuda en determinados casos, que los hay. Entonces, buscando esa reinserción laboral y esa efectividad, es con la que se plantea básicamente esta ley. Se amplía el número, efectivamente, como bien se ha dicho, de meses, se amplía el número de perceptores, porque entrarían más. Yo creo que además siempre queda la posible flexibilidad de estudiar los casos por separado y efectivamente de atender a aquellos que son más perentorios y más urgentes. Yo no lo veo tan cerrado ni tan excluyente como algunos dicen. Me ha llamado la atención ese concepto limosna al que hacía referencia el señor Rascón. No sé si tiene usted algo que decir, señor Rascón. Pues a mí también me ha llamado la atención. Y también respondiendo al señor Sayas, dice que cuando se traen propuestas se analizan. Y en este caso ustedes han apoyado la propuesta del Partido Socialista. El resto de la oposición también llevamos una propuesta que era la Carta, una ley para regular una Carta para los derechos sociales, y ahí en ningún momento hablábamos de limosna. Entonces no utilicen ustedes el argumento falaz de que su propuesta sí incluye el concepto de inserción laboral,
Claro, estamos en un contexto en el que una ley de renta básica, desde luego, debería garantizar unos ingresos mínimos para las personas que se encuentran en situación de exclusión, que no pueden atender sus necesidades básicas, básicamente porque han perdido su trabajo o porque no lo tienen. Por tanto, los derechos sociales evidentemente tienen que acotar un espacio mucho más amplio del que ustedes reflejan. Yo creo que ustedes intentan reeditar aquel pacto al que llegaron ustedes en esta materia cuando forman el gobierno de coalición. Creo que es una operación de maquillaje, creo que es un parche que sigue siendo insuficiente, que sigue siendo excluyente, que sigue habiendo, como decía el señor Mauleón también, 2.000 personas que no pueden acceder a esta renta que ustedes plantean, y así lo han dicho también, no lo dice Bildu, así lo han dicho también los colectivos, las plataformas que trabajan en este ámbito y con estas personas. Vamos a tratar de escuchar algunas de ellas. Le doy la palabra al señor Mauleón, pero déjeme que escuchemos, por ejemplo, a una portavoz de la plataforma en defensa de la renta básica, que habla sobre esos cambios contemplados en esta nueva ley de renta de inclusión. Dice que son insuficientes. Sí que hay un planteamiento que entran más familias, pero no van a entrar todas las familias. Hay una rebaja sustancial económica en los perceptores unipersonales, en el que se les va a rebajar la prestación de la renta básica a un 85%, pero cuando pase 24 meses van a cobrar unos 430 euros, porque se les rebaja otro 20% más. Todos los menores de edad no van a entrar en la prestación, van a quedarse muchas familias a partir de los 30 meses sin cobrar hasta que vuelva a pasar otro año. Y luego ahí está la población irregular, que se plantean entrar solamente los inmigrantes sobrevenidos. Para nosotros es un cambio insuficiente y que sigue dejando a miles de familias fuera. Pues la plataforma en defensa de la renta básica, que se pronunciaba al hilo de esta nueva ley de renta de inclusión social. También desde Cáritas conocen bien qué es eso de la renta básica y quiénes la necesitan. Aplauden, desde luego, la nueva ley porque la consideran una mejora sobre lo que ya teníamos, pero piden más cosas. Por ejemplo, regular por ley también el tema de los plazos para percibirla. Es la propia organización, si recuerdan, la que desde hace tiempo se encarga de adelantar esos pagos cuando hay retrasos. Pediríamos que además de estas mejoras de la ley, que nos parecen positivas, se mejorase en el cumplimiento de la ley, es decir, que no haya retrasos en la ejecución de las rentas básicas, porque llevamos años y años adelantando dinero. Ahora se ha comenzado por parte del Gobierno a hablar de que hay un fondo. Bueno, en el convenio que tenemos firmado la palabra fondo no aparece. Que nos diga el tribunal, la Cámara de Contos, dónde está ese fondo. Cáritas sigue adelantando dinero, y no solo dentro de ese marco del convenio, sino fuera de ese convenio. Cáritas Diocesana y muchas parroquias siguen adelantando dinero. Es decir, bienvenidas sean las mejoras, pero que se cumplan los plazos. Y si se puede reducir legalmente los plazos, mejor, porque la gente necesita no el dinero a mes y medio, sino que lo necesita al día de hoy. Y esa es una de las preguntas que queda en el aire. Es decir, ¿se pueden reducir esos plazos? ¿Se puede, por ejemplo, poner freno a esto que apuntaba Cáritas y que no es nuevo, es algo muy recurrente de un tiempo a esta parte? Vamos a ver, el tema de los plazos, evidentemente, yo lo primero que tengo que decir es el agradecimiento, que además ha sido público también por parte del Gobierno y que la sociedad navarra le debe a instituciones como Cáritas, porque están trabajando a pie de calle en materias tan sensibles como esta, están haciendo llegar la ayuda, están adelantando dinero y están paliando en muchas ocasiones el sufrimiento de mucha gente. Eso en primer lugar. En segundo lugar también, le decía antes un dato que sirve para demostrar los cambios de situación que hemos tenido, por ejemplo, en el año 2006 al año 2012 en cuanto a cómo se ha disparado el coste de la renta de inclusión, de 6 millones a 30. Eso significa que son muchísimas más personas las que en una situación de dificultad como esta demandan a las instituciones navarras, al Gobierno de Navarra, la percepción de esa renta, porque tienen los requisitos y por tanto la demandan. Claro, evidentemente no es lo mismo tener que resolver
100 expedientes que 100.000 expedientes. Y eso pues genera a veces retrasos que se están intentando paliar en todas las medidas posibles, pero que si tuviéramos que abordar todo el personal necesario para que eso fuera mucho más inmediato, estaríamos ya incurriendo en unos costes que serían absolutamente insostenibles. Eso, en cualquier caso, no sé, señor Mauleón, si se puede regular por ley, ¿no? Si está regulado, que tampoco lo desconozco. Está regulado, o sea, hoy se establece en 2 meses, ¿sí? En tiempos eran 45 días, era mes y medio, o sea que el propio gobierno se dio a sí mismo más plazo. El problema está en que pensen cualquiera de las personas que nos esté viendo que su sueldo llega o su pensión llega con 2, 3 y 4 meses de retraso. Esa es la cuestión, es decir, estamos hablando de un dinero que es para la supervivencia diaria. Por tanto, y que además una institución como Cáritas, que efectivamente hace una labor encomiable, tenga que ser quien adelante el dinero al gobierno, es decir, a las familias, perdón, para que luego el gobierno se lo reingrese a ellos, pues francamente es poco presentable. Es decir, no me puedo creer que no seamos capaces de que la gente tenga, como tiene su pensión o su salario, a fin de mes en sus cuentas corrientes. Y sí que me gustaría añadir 2 datos que me parecen fundamentales sobre el anterior aspecto. Uno, se dice, queremos una renta para la inserción en el empleo. Obvio, todo el mundo. Pero ¿qué ocurre? Que hoy tenemos 10.000 parados más que cuando Barcina accedió a la presidencia del gobierno. Es decir, si la propia sociedad, la economía, no es capaz de generar empleo, sino de destruir, alguna solución habrá que dar a esas familias, porque claro, es muy fácil decir, te doy una ayuda para que te insertes laboralmente. Pero claro, la realidad es que lo que tenemos hoy es 10.000 parados más desde que Barcina es presidenta del gobierno. Y otro dato importante, la renta de inclusión social se complementa muchas veces con el empleo social protegido que se llama. Pues bien, el empleo social protegido ha pasado de tener más de 5 millones de euros a tener menos de 3. Por tanto, se ha reducido en torno al 45% del presupuesto. Claro, si no tenemos programas de empleo y dejamos a 2.000 familias fuera, pues difícilmente podemos casar el binomio de, efectivamente, si no tienes un empleo, que tengas una renta. Estamos hablando de una renta de supervivencia. Les voy a pedir intervenciones breves, Mire, muy breve. para que puedan intervenir todos, porque es que si no va a ser imposible. Ese discurso, que evidentemente es muy fácil de hacer, es mucho más difícil de gestionar cuando los recursos son limitados y cuando la situación económica es la que es, yo lo estaría muy de acuerdo con usted si luego en aquellas comunidades donde su partido gobierna esta realidad fuese mejor que en la de Navarra. Pero es que claro, mire, Navarra tiene el mejor sistema de protección social de España y no creo que esto me lo pueda discutir porque comparamos, comparamos los números cuando usted quiera. Déjeme que acabe. Ponemos el vasco en Navarra. Ponemos el vasco en Navarra, ponemos el vasco y el de Navarra. Pero es que ponemos también el de Andalucía, donde usted tiene responsabilidades, el de Extremadura, donde también las tiene. No, su partido. Porque claro, el modelo que usted está defendiendo será el que aplicará su partido donde gobierna, o es que usted quiere ir en contra de los ciudadanos donde gobierna su partido. Deduzco que no, pero déjeme acabar porque me ha interrumpido y es solamente un segundo. Para decirle que efectivamente, imagínese, pues menos mal que estamos en Navarra, que tenemos, repito, el mejor sistema de protección social de España, sí, el mejor, y que encima tenemos una de las tasas menores de desempleo. ¿Cómo estarán aquellos que viven en aquellas comunidades donde gobiernan ustedes? Queda claro, señor Rascor, hoy no le veo discutir mucho con el señor Sayas, habituales discutidores en este tipo de Ya discutiremos después. Y además les hemos puesto juntos. Les hemos puesto les han apoyado la esto es un tema en el que obviamente tanto nos hemos puesto de acuerdo porque nosotros, insisto, lo que hemos intentado es buscar una ampliación de lo que había a la vez que se buscaba y también la sostenibilidad, que por supuesto es fundamental, y a la vez que se intentaba también atender, por más que se diga, pues a más personas y a más gente. Y buscando, claro, al final todo dependerá de cómo, porque nosotros hacemos las leyes, pero luego dependerá, y ahora me peto un poco con el señor Sayas, de cómo se aplique esto. Y efectivamente yo estoy convencido de que esos plazos que se están hablando se pueden agilizar. Cierto que es una casuística muy compleja. Cierto que es muy complicado el analizar muchos casos y además con mucha diversidad. Eso es complicado, pero yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo y que esos plazos se reduzcan en la medida. Me van a permitir, señora Ruiz, le doy la palabra ahora mismo, pero ya que se refería a cómo el Gobierno puede aplicar la ley que aprueba el Parlamento, vamos a escuchar lo que decía precisamente a Navarra Televisión
al programa Navarra en Abierto esta misma mañana el consejero de Políticas Sociales, Íñigo Gallí, hablaba de ese acuerdo alcanzado la semana pasada entre socialistas, regionalistas y populares en torno a esta nueva ley de renta de inclusión social. Si ya teníamos un sistema de protección social más que aceptable, lo hemos mejorado. Porque, en primer lugar, llegamos a más familias. En primer lugar, aquellas personas inmigrantes que con un contrato laboral lo perdieron en este momento y que, por tanto, por causa sobrevenida perdían esa situación regular, esta nueva ley atiende a estas personas que caigan en situación irregular. En segundo lugar, ampliamos, por consenso de la mayoría del Parlamento, ampliamos de 24 a 30 meses el derecho a la percepción. Y luego, por tanto, mejoramos y mantenemos las ayudas a las familias, unidades familiares, sea cual sea su naturaleza, teniendo Navarra la mayor cuantía de percepción mensual a esas familias frente a cualquier otra comunidad de España. Cuando ponemos a las personas y apartamos ideologías o cuando apartamos intereses y realmente nos ponemos a trabajar, a poner soluciones para cómo favorecer y cómo ayudar a estas personas, entiendo que ha sido, por ese sentido, todo un éxito. Y que esto, espero, abra un camino a futuras negociaciones, a futuros pactos y a consensos, al menos en lo social. Esa es la gran pregunta. ¿Es posible consensos en lo social, señora Ruiz? Bueno, a la vista está que al menos entre UPN, el Partido Socialista y el Partido Popular han llegado a ese acuerdo. ¿Y a la vista está, nuestro modelo es otro y así lo hemos consensuado con otras fuerzas de la oposición y no solo en el ámbito político sino también en el ámbito social y es precisamente con las plataformas y los colectivos que están trabajando en este ámbito y para los que esta propuesta, como hemos podido escuchar, es insuficiente. Y bueno, pues no me suele gustar meterme con el señor Rascón y no me voy a meter con él personalmente. Pero vuelvo a repetir, me parece sinceramente una operación de maquillaje y ustedes que últimamente tanto alardean de estar haciendo y de políticas para las personas, dejen de mirar tanto UPN y miren más a las personas. Y si realmente queremos una ley de renta básica que debería servir para garantizar a todas las personas que lo necesiten en el plazo que sea, unos ingresos mínimos para poder subsistir, desde luego, esta ley, si alguno de ustedes me dicen que vale para eso, me lo dicen. Le espera a Navarra como en lugar de mirar para UPN. Señor Sayas, que usted mucho habla de futuro, bastante efectivamente, le espera, es que lo dan por hecho. Miran para bien. Estamos hablando de la renta básica. Yo quiero agradecer al señor Mauleón, me van a permitir, quiero agradecer al señor Mauleón por lo bien que ha reconducido el tema, porque si no es que nos vamos. ¿Dónde íbamos? Porque, por cierto, a mí me gustaría por clarificar algo, porque dice, bueno, ustedes se acercan a UPN, bueno, nos acercamos a UPN cuando hay coincidencia con UPN y nos acercamos a ustedes cuando hay coincidencia con ustedes. Obviamente, nosotros vamos en nuestro camino y en nuestro camino nos encontramos unas veces con uno y otras veces con otro. La pregunta, ¿cabe hacer algo más acerca de esta renta de inclusión donde vemos que hay colectivos que no están suficientemente contentos? Sinceramente, yo lo que creo es que lo que hay que hacer es empezar a aplicar esto, como muy bien ha dicho el consejero, y a partir de ahí vemos. Y esto además es revisable, porque así se ha planteado. Si hay disfunciones, si hay... A ver, lo que yo creo que nosotros no estamos es, por lo que dice la señora Ruiz, de poner una renta permanente, porque nos acercaríamos a ese concepto limosna, entre comillas, que estábamos hablando. Entonces, esto tiene que tener un comienzo y un final, y tiene que tener en medio unas actuaciones complementarias, efectivamente, que ahora no se están haciendo, pero que habrá que ponerlas. ¿Ustedes garantizan que se van a hacer? No, yo no garantizo nada, faltaría más. Dos datos, porque yo creo que es que a veces se falta la verdad, ¿no? Uno, se dice, es que ampliamos a familias. Claro, si les hemos dejado a 3.500 familias sin la ayuda y luego se la reponemos a 1.500, claro, se mejora, pero porque previamente hemos empeorado. Segundo dato, se dice, no es sostenible. Fíjense, en nuestra propuesta el coste eran 54 millones de euros. La que aportan ustedes es algo más de 40. Estamos hablando de 87 euros por navarro y navarra, o estamos hablando del 1,5% del presupuesto. Es perfectísimamente sostenible. Es más,
Por ejemplo, nuestro grupo, pero otros grupos han presentado otras iniciativas, en materia fiscal acabamos de presentar una ley para recaudar entre 45 y 50 millones con un impuesto a los bancos. Pues fíjense ustedes, aplicando simplemente ese impuesto, teníamos para sostener prácticamente el 100% de la renta básica. Otra cuestión es que haya voluntad real de aplicarla, pero desde luego que no se diga que no es sostenible. Y segundo, insisto, es muy fácil decir mejoramos, de acuerdo, pero porque hemos empeorado el doble, más del doble, hace poco menos de un año, es decir, en el año 2012. ¿no? Mire, señor Manleón, ¿sabe lo que pasa? Que para usted, cuando dice, no, es que estamos hablando de 10 millones de euros en el presupuesto, estamos hablando de 15 millones, ya, pero es que usted nunca quita de ningún sitio. O sea, usted solo hace sumar. Y como cuando le he dicho de dónde, podríamos hacer. Le he dicho. Me deja que acabe el argumento y entonces igual me responde. Es que no hay que quitar de otros sitios, pero insisto, es que pero no digan lo que no he dicho, que acabo de decir de dónde lo sacaríamos. No. Usted lo que ha dicho es que esto, su ley, tiene un coste de unos 10 millones de euros más que la que trajo el Partido Socialista y que nosotros hemos apoyado. Y que esto, en los presupuestos de Navarra, es una nimiedad. Bien, 10 millones de euros de aquí, pero es que usted solo suma el presupuesto de Navarra, nunca resta el presupuesto de Navarra. Y entonces, la cantidad de dinero que entra a Navarra es la que es. Entonces, yo le animo, que estamos a puertas del debate presupuestario, a que nos sentemos, a que tratemos de llegar a un acuerdo en el presupuesto y a que busquemos fórmulas. Y usted me dice, para todo lo que quiere dinero, para todo lo que necesita y de dónde quita. Y vemos a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo. Porque claro, mire, es muy fácil sentarse en la oposición. Déjeme, claro. Espero llegar con el resto. Déjeme un momento. Mire, es que es muy fácil sentarse en la oposición y creer que en el Palacio de Navarra hay una máquina que hace euros. No. Y que entonces sí, que es lo que ustedes creen. Usted también. No, usted también lo cree. Sí, usted también lo cree. No se quieren ir de allí. Lo cree tanto. No se quieren ir de allí. Mire, por tanto, que entremos al debate de cosas concretas. Ustedes que siempre dicen, estoy hablando de cosas concretas, estoy hablando de dinero. Pero es que se olvida que se puede aumentar los ingresos y le he dicho una fórmula. Mire, señor Mauleón. ¿Por qué no aprueban la ley? ¿Por qué no aprueban la ley para que recaudemos ese impuesto de más? Usted, cuando trae... Permítame, tenemos un minuto antes de... Vale, mire, cuando trae una propuesta para aumentar ingresos, más o menos se calcula que pueden ser unos 40 millones de euros de aumento. Pero es que ustedes quieren incrementar el gasto en 500, entonces son 450 que no se sabe de dónde nos van a sacar, porque no es esta propuesta solo para la que piden dinero, son otras 100. Señor Rascón, ¿tiene usted como promotor de la idea, tiene usted algo más que añadir antes de la pausa para la publicidad? No, yo creo que ya hemos planteado todo, yo creo que es una buena ley, que si se aplica adecuadamente funcionará y, como ya he dicho antes, si realmente se aprecian disfunciones, yo creo que estaremos, o el Gobierno estará en disposición, supongo, de revisar aquello que funcione mal. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta abordamos la cuestión nuclear de lo que ha sido, en principio, parte de la actualidad de esta semana en la audiencia, donde hemos visto este pasado lunes comparecer a la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Bárcena, por los tartazos recibidos hace un par de años en un acto oficial en Francia. Hasta ahora mismo. Seguimos en este Navarra en Abierto de hoy, abordando las cuestiones que marcan la actualidad de la semana en nuestra comunidad. Desde luego, la siguiente ha sido una de las noticias de la semana. Este pasado lunes quedaba visto para sentencia el juicio por los tartazos recibidos por Yolanda Bárcena en Toulouse, Francia, hace un par de años, en un acto oficial en el Consejo de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Este es el resumen de aquella vista. Es el momento en el que la presidenta Bárcena terminaba de declarar ante el juez Grande Marlaska y miraba fijamente a los 4 acusados de propinarle los tartazos en Toulouse el 27 de octubre de 2011. Bárcena ha reclamado justicia ante lo que considera una agresión y ha asegurado que sintió que le golpeaban. Pues un golpe duro con daño, y yo no sé si a otras personas pues se les han dado esos golpes con esa agresión y con ese daño. A mí nunca nadie le puedo decir que me ha puesto la mano encima. Esta es la primera vez. Yo lo que reclamo es pues, justicia ante esta agresión que sufrí en ese acto. Gorka Ovejero, Julio Martín, Ivonne García y Miquel Álvarez Forcada, que solo han respondido a las preguntas de sus abogados, han indicado que se encontraban en un centro de macrobiótica en Pamplona o en sus respectivos domicilios en el momento de los hechos. No, yo no estaba en Toulouse. En esos días me fui a la ciudad de Saint-Gaudens. Me encontraba en Pamplona, en mi ciudad. En mi casa. Estaba en mi casa. ¿En su casa, en San Sebastián? Sí.
Han admitido su pertenencia a colectivos de oposición al tren de alta velocidad y aseguran que se les relaciona con los tartazos en un intento de criminalizarles por su oposición al TAP. La oposición contra el tren de alta velocidad siempre ha estado criminalizada y si no es eso un poco que han utilizado el que yo sea una figura conocida en esa oposición para criminalizar todo el movimiento, si no es algo así, no me entra a la cabeza todo lo que está pasando. La Fiscalía en sus conclusiones ha mantenido la pena de 5 años de prisión para todos los acusados por un delito de atentado contra la autoridad, ya que el ataque no se produjo como persona individual. La defensa de Barcina ha elevado a definitiva su petición de 9 años de cárcel y 5.400 euros de multa para Ovejero por su condición de autoridad al ser concejal de la localidad de Arruazu y 6 años de cárcel y 3.600 euros de multa para los otros 3 de los procesados. Bueno, pues el mismo día de este juicio, el lunes, se celebraba en el Parlamento mesa y junta de portavoces y van a ver al parlamentario, al portavoz de Bildu, Mayorga Ramírez, entrando en sala de prensa para la comparecencia ante los medios de comunicación. Lo hacía, como ven, con una tarta de merengue. Estuvo delante durante toda su intervención y al término de la misma se invitó a los periodistas a degustarla, aunque el Partido Socialista pidió su retirada antes de que entrara el portavoz, Juan José Lizarbe, para intervenir también en esa rueda de prensa. Acontecimientos que ocurrían en Madrid, en la Audiencia Nacional, y que se extrapolaban también a la arena política con actos como el que acaban de ver. Sergio Sayas, adelante. Bueno, pues en primer lugar, lo que hemos visto que hacía Bildu, además de ser el más absoluto de los ridículos, pues vuelve a demostrar dónde está este partido, que es siempre con los que agreden y nunca con los que sufren una agresión. Lo han hecho aquí, estuvieron el otro día en la manifestación también, y lo han hecho con las que han agredido al joven de Madrid, que debe ser que sea de Madrid es una razón suficiente para estamparle una botella en la cabeza en San Fermín. Sí, había cargos de su partido allí. Pero bueno, dicho esto, lo que se hizo con la presidenta Barcina es algo absolutamente inaceptable. Es absolutamente inaceptable que alguien, porque piensa diferente, se levante en un acto y agreda de la manera que la hizo a alguien que representa la voluntad mayoritaria de los ciudadanos navarros y al conjunto de esta comunidad. Eso es absolutamente inaceptable y además está recogido y tipificado en el Código Penal. Y entonces en este país, que es un Estado de Derecho, las leyes hay que cumplirlas y quien no las cumple se tiene que enfrentar a los tribunales y a lo que la ley le dice. Pero es que mire, fíjese, imagínese, voy a poner un ejemplo muy concreto. Imagínate que el lunes me acerco yo a esa rueda de prensa donde está el señor Ramírez o aquí mismo donde está la señora Ruiz, cojo una tarta y se la estampo en la cara. Claro. Eso no saldrían diciendo en una rueda de prensa agradeciendo mi simpatía y mi afán por endulzarle la cara. ¿Qué es lo que han dicho? ¿Le parece que le preguntemos cómo reaccionaría usted? Yo creo que no diría eso. Prefiero contestarle al final porque ya va acumulando varias... Porque eso es lo que han dicho ustedes, cargos de su partido en un vídeo. Señora Barcina, que le hemos endulzado la cara. Claro, lo que hubieran dicho es que este señor, lo hubieran dicho con toda la razón, porque sería absolutamente inaceptable que yo hiciera eso. Hubieran dicho que ya está la derecha agrediendo, hubieran convocado no sé cuántas manifestaciones y no sé qué hubieran hecho conmigo. Por supuesto, hubieran pedido mi dimisión. Y lo hubieran hecho con razón. Pero claro, lo que no vale es pedir unas cosas para cuando el que agrede es de un partido distinto al suyo y no decir lo mismo cuando al que se agrede es de un partido distinto al suyo y el que agrede muy cercano a su partido. Les pido, por favor, señor Sayas, y al resto de contertulios que sean breves en sus intervenciones, más que nada para que nos podamos expresar como pues, todos y como debiera. Adelante, señora Ruiz. Claro que sí, por favor. Intentaré ser breve, pero bueno, me lo pone difícil el señor Sayas. Ridículo es el que están haciendo ustedes con este tema y con otros. Pero con este tema no tienen límite, han perdido el norte completamente. Mire, y contestándole, desde luego yo nunca me he puesto en esa tesitura, yo no voy por la calle o no voy a ningún lado pensando que nadie me va a estampar una tarta. Y desde luego no tiene que ser plato de buen gusto y a nivel personal, desde luego, a mí no me haría ninguna gracia, ni a usted, ni a la señora Barcina. Pero a ver, es evidente. ¿Me deja hablar? ¿Me deja hablar? No se pongan nerviosos. No, muy nervioso últimamente a ustedes. No se preocupe. Déjeme hablar. Que no nos haría ninguna gracia, ni a mí, ni a la señora Barcina, ni a usted, ni a nadie. Pero evidentemente yo no soy la presidenta del gobierno que está haciendo, desde luego, unas políticas que sí están agrediendo a otro nivel a la ciudadanía de Navarra. Y desde luego, pues tartas no, porque en este caso estamos hablando de una acción
que puede gustar más o menos, de desobediencia civil, que puede gustar más o menos, pero cuyo objetivo, desde luego, no era hacer daño y no era agredir a la presidenta, no, sino denunciar el despilfarro en el TAV, denunciar con un objetivo político. Era una crítica política, por tanto, tartas no, era una crítica política evidente. No le tiraron un ladrillo, le tiraron una tarta. Hay otros tirando piedras a furgonetas en las que van familiares de presos estos días, tirando piedras, ultras que sí tiran piedras y sí van a agredir. Aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de crítica política y repito, gustará más o menos, pero de ahí hablar como está hablando su diputado en Madrid, el señor Salvador, o ayer mismo un senador del Partido Popular, hablando de tartas igual a tiros, 5 años son pocos, 5 años son pocos, porque de las tartas a los tiros hay un paso. Su diputado, el señor Salvador, diciendo tartas son tiros. ¿Estamos locos o qué? ¿Estamos locos o qué? Pidiendo entre 5 hasta 9 años de cárcel por tirar unas tartas. Pero estamos locos. Señora Ruiz, pero eso es lo que se ha pregunta quedado la claro, gente en la calle. Ha quedado claro, señora Ruiz. Señor Mauleón. Sí. Bueno, nosotros creemos que esta cuestión se está sacando de quicio. Es decir, primero nosotros ya mostramos en su día, como creo que todo el arco parlamentario, salvo Bildu en aquella ocasión, incluido Aralar, el rechazo al acto. Ahora bien, a nosotros también nos parece, no vamos a intervenir en lo que tiene que hacer o no la justicia, pero desde luego no creo que sea merecedor de 9 años de cárcel como se ha llegado vamos a decir, a poner encima de la mesa. Esto es sacar las cosas evidentemente de quicio, que es un acto que por supuesto pues debería de tener, yo creo que en la mayoría de países civilizados tendrá su sanción administrativa, su multas, lo que corresponda, pero en unos términos también civilizados, es decir, que todo entre dentro de lo civilizado. Y segundo, yo creo que, y lamentablemente, esta y otras cuestiones se están utilizando como cortina de humo para focalizar el polo del debate en lo de siempre, en que si Bildu para arriba, en que si Bildu para abajo, especialmente por parte de UPN, cuando tenemos pues los datos del anterior debate. Tenemos 10.000 parados más desde que Barcina es presidenta, o tenemos, como decía recientemente Caritas, 120.000 navarros y navarras viviendo bajo el umbral de la pobreza. Eso, desde luego, que esto esté al centro del debate político, a nosotros nos parece lamentable, porque desde luego lo que tenemos que estar es buscando soluciones a lo anterior. Pero, por ejemplo, ese debate lo introdujo el señor Mayorga Ramírez en la rueda de prensa de Mesa de Junta con la tarta. Desde luego, yo no voy a juzgar ese acto en sí, a ver si me entienden, nosotros no lo hubiéramos hecho, desde luego, insisto, yo creo que se está sacando de quicio esta cuestión y que deberíamos centrarnos por alusiones y por los cuestión. comentarios. El verdadero numerito, y era el objetivo, era denunciar que el verdadero numerito se estaba produciendo en esos momentos en la Audiencia Nacional. Simplemente. Sí, sí. Señor Rascón, que todavía no ha intervenido. Y además hoy que no me voy a pelear casi nada con el señor Sayas. En fin, yo creo que estamos ante un hecho que está tipificado, como bien se ha dicho, en el Código Penal, y por tanto lo único que cabe es que se aplique el Código Penal, que los jueces decidan lo que tengan que decidir. El Código Penal es español. Sí, el Código Penal. El Código Penal. El Código Penal. Y es un tema que para mí, más allá de crítica política, es una agresión clara. Es decir, eso yo creo que está muy claro. Y no es una agresión a Yolanda Barcina, es una agresión clara a la presidenta del Gobierno. Y no seré yo ni mi partido quien obviamente defienda a la presidenta del Gobierno en su acción política, porque por supuesto no sería lo contrario. Pero la presidenta del Gobierno como institución merece todo el respeto. Todo el respeto. Y por tanto, esto no se puede considerar una acción política. Esto es claramente una agresión. Y las agresiones hay que juzgarlas conforme a la ley. Y aquí no hay más. Yo creo que me da a mí la impresión que podemos hacer toda la nube que queramos, pero no da más de sí. Por un tribunal de excepción en la Audiencia Nacional, hasta 9 años de cárcel. De tribunal de excepción, nada. Lo decidirá el Punto tribunal. número 2. La sentencia, perdone, y la pena la tendrá que decidir porque el usted tribunal. ya lleva 4 turnos y yo solo he hablado No es cierto. Mire, sí. No es cierto. Primero, usted habla de crítica política. Hombre, yo entiendo que usted hable de crítica política. ¿No? Sí, usted dice de crítica política, que esto es una crítica política. Ha dicho usted en su intervención anterior. Yo lo entiendo porque cuando
usted todavía no ha condenado el terrorismo y cuando le parece que el terrorismo, que los presos que están en la cárcel por ser terroristas son presos políticos, yo entiendo usted que una agresión de esta naturaleza le parezca una crítica política. Pero yo lo que le digo es que la crítica política donde se hace es en la calle, en el Parlamento, en los medios de comunicación, donde uno quiera, pero siempre con la palabra. Y nunca con otros medios, porque todo lo que no sea con la palabra deja de ser crítica para ser otra cosa, como en este caso, que no es una crítica sino una agresión. Y eso es así. Punto número 2. Mire, señor Mauleón, es que, claro, dice usted, es que ahora UPN pone este tema sobre la mesa como cortina de humo. No, si aún va a acabar diciendo que hice yo la tarta de merengue, que me pegué toda la tarde cocinándola y que se la di a 2 para que se la subieran a estampar a la señora Barcina. Es que usted llega a una ridiculez semejante. Claro, mire, este tema llega a la Audiencia Nacional... No, déjeme un momento, déjeme un momento. Este tema llega a la Audiencia Nacional cuando llega. Y como comprenderá, ni es UPN, ni es nadie quien decide cuándo van los temas a la Audiencia Nacional. Punto número 1. Lo que me está diciendo usted, ¿qué es? Que no diga que me parece una aberración lo que le pasó a la señora Barcina. Si ¿qué es lo que me está diciendo? Que no, que el fiscal... ¿Qué es lo que me... No vaya usted a hacer demagogia con ese asunto. Que me deje, que luego me responde, de verdad que luego me responde, pero déjeme, porque claro, me dice que si se van a andar interrumpiendo, no les voy a dar la palabra. Yo le estoy respondiendo porque usted ha dicho que este tema es una cortina de humo. Entonces yo le digo que, fíjese, si no es una cortina de humo, que yo puedo hablar de todo lo que quiera, pero de esto también, porque no decide UPN cuando va un tema a la Audiencia Nacional. Y UPN, el Gobierno de Navarra y el fiscal que representa al Estado piden la pena que consideran oportuno conforme a la ley que en este momento rige en España. Si ustedes no están de acuerdo, la cambian en las Cortes Generales, pero esta es la que hay. Y luego el juez decidirá si esa petición se ajusta o no a derecho y esa es la sentencia que acataremos. Pero no nos quite la libertad de pedir lo que consideremos oportuno. Yo le he expresado mi opinión y la de nuestro grupo es que nosotros, como usted bien sabe, junto con todos ustedes, votamos en contra del acto porque nos parecía rechazable. Punto número 1. Ahora bien, es que no solo es esta cuestión, es que ustedes también están haciendo dispertor gadget con que si Batasuna controla la educación, con que si esto, con que si lo otro. Un informe de la Guardia Civil. Sí, pero ustedes están amplificando esa cuestión, quieren incluso aplicar, o sea, reformar el Código Penal para que una persona que ha salido de la cárcel, y les recuerdo que una persona cuando ha cumplido su pena en un Estado de Derecho, no en un Estado penal, en un Estado de Derecho, ha cumplido su deuda con la sociedad. Que no hemos dicho todavía para qué queremos reformar el Código Penal y quieren incluso restringir derechos básicos a personas que ya han cumplido con la justicia. Pero bueno, a lo que voy es que ustedes, como les digo, están haciendo que es es muy viejo. Es que es muy viejo. Sí, hasta Oroz se lo recuerda un día sí y otro también. Cuando ustedes tienen problemas, ¿y cuál es el problema de ustedes ahora mismo? Que están en minoría, que toda la oposición hemos pedido a la presidenta que dimita, que realmente se estamos intentando fraguar una alternativa, tienen ustedes miedo a perder el poder y ante esa situación, ¿qué hacen continuamente? Entonces, que viene Bildu, que viene Bildu, que viene Batasuna, y que no denunciemos esto y que no vayamos a los tribunales, digan ustedes lo que quieran. Digan ustedes lo que quieran. Yo lo que le digo es que lo están utilizando como que si hablamos lo utilizamos. Si no, que no vayamos. Tienen todo el derecho a opinarse libremente. Yo le digo mi opinión y mi opinión ¿cuál es? Pues que lo están utilizando políticamente. Yo brevemente, porque es que ni siquiera creo que no merece la pena entrar al trapo que está planteando el señor Sayas. Yo repito que creo, o sea, que están llevando esta situación ya al absurdo y al ridículo. Y desde luego el ridículo que están haciendo ustedes, llevando la imagen de Navarra, que dicen defender también, creo que están dando una imagen patética y además aprovechando para hacerse paseillos por ciertas cadenas de televisión estatales, y ahí hemos podido verles a ustedes en el último mes y medio, a usted mismo, a la señora Barcina. ¿Me deja acabar? Sí. Voy a acabar ahora mismo. A la señora Barcina y al señor portavoz del Gobierno, desde luego, dando una imagen de Navarra que, en fin, que ustedes sabrán. Ustedes sabrán. Luego, si no le gusta la imagen de Navarra que damos, bien vamos. Y en segundo lugar, yo le diré que ustedes van a otras televisiones que desde luego a mí me gustan menos.
pero cada uno va a la televisión que le da la gana. No, no, Sinceramente, ustedes creo se que- ganan a su Creo que público. esto ya no tiene más recorrido, es decir, me da la sensación de que hay temas más importantes que podremos hablar en este momento Pues y para mí esto que me está gustaría ya... introducir. Tenemos 5 minutos de debate y ya ven que el tema que voy a introducir da para hablar mucho, que es la nueva ley, el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana que plantea el gobierno de Mariano Rajoy y que no sabemos exactamente si entrará o no. Parece que sí al Consejo de Ministros este próximo viernes. ¿Qué les parece? Y vamos terminando. Señor Mauleo, venga. 2 palabras, pues es pasar del Estado de Derecho al Estado penalista, que decía, al Estado vindicativo con los ciudadanos y que lo que busca es tipificar todo acto de protesta que ha ocurrido estos años de crisis económica, tipificarlos como delito. Déjeme y como, que comente como algunos falta. simplemente por, bueno, pues por ley se quiere multar los scratches, que se quemen contenedores, que se insulte a un policía. Multar, sanciones administrativas, escalar en edificios públicos, sanciones que pueden elevarse incluso hasta 600.000 euros. Claro, a ver, hay que decir que todas esas cuestiones, no todas, la mayoría de ellas, obviamente, tienen ya hoy una tipificación de faltas, etcétera, cuando realmente se falta a una persona, se agrede a una persona o se daña cualquier bien. Ahora bien, hacer una protesta pacífica no es... vamos a decir, nada que sea violento ni nada de nada. Subirse a un edificio público municipal o de otro tipo, pues en fin, lo hace Greenpeace. El último fue, si no recuerdo mal, aquí Claro. en el Palacio de la Diputación, Bien, precisamente pero, a propósito del tren de pero alta fíjense del ustedes tren lo de que alta hace velocidad. Greenpeace o lo que hace tantas muy mal entidades y que se suben, qué sé yo. Es que tenemos al- poco tiempo, Claro, señor Mauleón. pero, Me gustaría en dar la fin, palabra al que- resto de la pero, mesa. sí. insisto, 600.000 euros... Bueno, digamos que es la pena más alta. Ya, pero que por esas cuestiones te castigo puedan más penar 600.000 euros cuando aquellas personas que muchos de ellos protestan precisamente porque no tienen un duro, eso supone que si no lo puedes pagar vas a la cárcel. Ojo con eso. Vamos a ver. En primer lugar, no conocemos el texto. Punto número 1. El texto se supone que va mañana el viernes al Consejo de Ministros y no lo conocemos. Con este tema yo solo quiero decir 2 cosas. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo en que se regule de manera más sustancial que la que está hoy algunos comportamientos que son inaceptables. Es inaceptable quemar contenedores, es inaceptable realizar acosos en casas de políticos, es irrealizable atacar instituciones públicas o concentrarse en frente a instituciones públicas coaccionando la libertad de los que están ahí elegidos por los ciudadanos sin el permiso adecuado para eso. Eso es inaceptable. Pero exactamente igual que digo esto, digo también que todo eso hay que hacerlo con proporcionalidad. Y que, por tanto, está bien que se regulen algunas cosas de mejor manera que la que está hoy, pero exactamente igual que esto, la ley tiene que ser proporcional. Señora Ruiz. Bueno, pues yo creo, como dice el señor Sayas, no conocemos el texto en su integridad, pero desde luego las informaciones que tenemos nos dejan bien claro que es una vuelta de tuerca más en el recorte de libertades. Anula derechos básicos, derechos políticos, derechos de manifestación, desde luego, y bueno, yo creo que utiliza la fuerza y no la razón, es la razón de la fuerza. Y en un contexto de crisis, en un contexto de recorte de derechos, en un contexto de convulsión social, el Estado, en vez de ir a la raíz de los problemas y a solucionar los problemas, va, desde luego, a impedir la protesta y a criminalizar la protesta. Y eso está clarísimo. Yo me preguntaría, y antes hablábamos, si era una ley de protección o seguridad ciudadana. Una ley de seguridad ciudadana solo atendiendo a las palabras debería ser para proteger, para dar seguridad a la ciudadanía. Y esta ley, por lo que conocemos, lo único que plantea es, desde luego, blindar en una burbuja o en urnas de cristal a lo que se consideran autoridades y, desde luego, dotar de impunidad, por lo que sabemos, de impunidad a la policía. Porque, por ejemplo, y ya acabo, y proteger a los comerciantes a los que se les rompe un escaparate. Señor Sayas, ¿me deja Estamos acabar? sin tiempo, estamos sin ¿Me tiempo. deja acabar? ¿Quieren ustedes escuchar al señor Rascón lo que quiere? Simplemente, Pues adelante. según las informaciones que tenemos, es delito grabar una carga policial, es delito grabar una actuación policial desproporcionada. Eso lo los sabremos, Mossos- señora Ruiz, ha quedado claro. Eso lo sabremos una vez tengamos sobre la mesa todos Todo los atado detalles y de este bien atado. anteproyecto. Hoy que es efectivamente. Todo atado y bien atado. Efectivamente no conocemos el texto definitivo, pero tenemos indicios, yo creo que suficientemente razonables para saber por dónde van. La vicesecretaria general de mi partido esta mañana la ha calificado como la ley de represión ciudadana, en función de esto. Yo quisiera decir una cosa, es decir, primero nos hicieron recortes económicos. Después vinieron los recortes sociales sin perder tampoco los económicos. Y ahora que ya tenemos recortes económicos y recortes sociales, se pretenden recortar las libertades ciudadanas y las libertades civiles. Esto es
una vuelta de tuerca más, y esto es una vuelta al pasado. Lo decíamos ya hace algún tiempo, con lo que va a suponer la LOMCE, la Ley de Mejora de la Calidad, que a estas horas debe estar aprobándose, de vuelta al pasado, de vuelta a los años 60 o antes, y esto no es otra cosa que eso, ese espíritu que tiene el Partido Popular de volver a épocas pasadas que parece que en ellas se encuentran más cómodas y les gusta. Señor Rascón, Franco lo hacía a la señor cara, Rascón, y esto es un estado de excepción encubierto. Y le llamaba de vagos y señor maleantes. Rascón, señor Eso es. Mauleón, señora Ruiz y señor que Sayas. este De tema da verdad, para mucho. gracias a los cuatro por habernos acompañado en este Navarra en Abierto y hasta siempre. Y a ustedes, gracias también, una vez más, una semana más, por estar ahí siguiendo este debate en Navarra en Abierto de todos los miércoles. Hasta la semana próxima.